Por favor, quiero que presten bastante atención. Pueden tomar asiento. Quiero que presten bastante atención porque vamos a tener un tiempo muy hermoso donde vamos a presenciar bautismos. Hoy aquí nuestra hermana Dayana Peña se va a bautizar, nuestra hermana Viviana Villalba también y nuestro hermano Carlos Villa. Ellos se van a bautizar. ¿Y qué significa el bautismo? Bueno, el bautismo en agua es un símbolo, una representación dramatizada o una identificación con Cristo pública de lo que Dios ya hizo en el corazón. ¿Qué hizo Dios en el corazón? Bueno, por el poder del Espíritu Santo, el Señor salva, resucita personas de sus pecados que estaban muertos en sus delitos y pecados y les da un nuevo corazón. Mueren en Cristo, en su vieja vida, y resucitan con Cristo en su nueva vida. Una persona que ha nacido de nuevo muere con Cristo y resucita con Cristo. Entonces lo que vamos a ver aquí es una expresión pública de lo que ya pasó en el corazón: morir a la vieja vida y resucitar a la nueva vida. El bautismo en agua no salva, pero es una ordenanza del Señor de obediencia para representar lo que Dios ya hizo en el corazón. Entonces hoy vamos a presenciar eso, y para eso vamos a comenzar con Dayana y ella va a leer el testimonio y luego pasaremos al bautismo. Aquí en este. Buenos días. Mi vida antes de Cristo, en mi forma de pensar tan egoísta, creía que era perfecta y que no me equivocaba. Hasta cuando fui sacudida, lejos de mi familia, de mi país y amigos, perdí mi hogar porque mi fe y mi mirada estaba puesta en todo menos en el Señor Jesús. Entré a un abismo en el cual creía que no podía salir, pues cada vez era obstáculo tras obstáculo, y en ese abismo cada vez era más difícil de salir. A pesar de que desde niña me inculcaron seguir los caminos del Señor, siempre ponía por encima cualquier cosa o persona antes que Dios. Mi decisión de confiar en Cristo: hace un año tuve la oportunidad de conocer al pastor Jensel, donde me invitó a conocer más de Jesús, pero una vez más ignoraba su palabra, hasta que un día, después de varios meses, encontré nuevamente al pastor y su familia en el parque, y desde ese día mi vida cambió, ya que empecé a asistir a la iglesia, entregando mi vida a Jesús, pues conocí verdaderamente lo que significa el amor de Jesús por mí, y entendí que todas las pruebas que había tenido eran para encontrarlo a Él. En medio de todo esto, como mujer y madre, a pesar de que no haya tenido muy buenos días, Dios me ha enviado hermanos en Cristo, que han sido un gran apoyo para mí y mi hija, para entender que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, como lo dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Mi vida desde que acepté a Cristo, la gracia de Dios entró en mi vida, por eso reconozco a Dios como mi Señor y Salvador, porque tuvo misericordia de mí y con su infinito amor sanó mis heridas, y me arrepentí de mis pecados, pidiendo perdón y perdonando, entregando a Dios mis miedos para que su obra sea reflejada en mi vida. Entendí que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, perdonando nuestros pecados, transformando mi vida con amor, buscando de su palabra, no solo en momentos de soledad y tristeza, sino siempre. Es por lo que hoy públicamente me bautizo en obediencia, como un símbolo de lo que Dios ya hizo en mi corazón, de que he muerto dejando mi viejo yo en el pasado y he nacido en Cristo como una nueva criatura, al confiar en Jesús como mi Señor y Salvador, y habiendo comenzado una nueva vida en Él. Gloria a Dios. Amén. Puedo pasar por aquí. Sí, está acá, hermana. Sí, acá atrás están en esta caja ahí. Gracias. Puede pasar. Ajá, si quiere quitarse los zapatos. Muy bien. Pase. Muy bien.
Dayana, qué gozo poderla llamar nuestra hermana en Cristo. Mi pregunta para usted, ¿ha puesto usted su confianza en el Señor Jesús como su único Señor y Salvador? ¿Ha creído en Él, que Él le salvó, que Él la perdonó sus pecados y lo ha confesado como el único Señor de su vida? Sí, muy bien. Entonces, hermana Dayana, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Aquí. Muy bien. Pase, Viviana. Muy bien. Gracias, niños, por estar pendientes. Muy bien. Ahí. Ajá, sí, pase. Que tu mamá. Ok. Ahí está bien. Sí. Perfecto. Buenos días. Mi nombre es Viviana, como muchos ya me conocen. Mi vida antes de Cristo. Normalmente pasé la mayor parte de mi vida preocupada por mi trabajo y mis hijos, vivir una vida de satisfacción para los demás. Vivía preocupada por los lujos, apariencia, tratando de llenar vacíos de mi vida con dinero y lujos pasajeros. No veía la necesidad de hablar con alguien mis cosas, ya que creía que solo a mí me debían importar. No sabía ni conocía el poder que tenía una oración, ni la satisfacción que sientes al hablar con Dios. Pasaba los días preocupada por tener lo suficiente para comer y vestir. Creía que me sentía totalmente satisfecha con cosas materiales. Pero habían silencios que me pesaban más que cualquier palabra. Escondía mis tristezas y me encerraba en mi llanto sin buscar ningún tipo de ayuda, pensando que sola estaba con mis problemas. Mi decisión de confiar en Cristo fue cuando mi hija Nicole nació, que conocí a su abuela paterna, la cual me habló de ese Dios maravilloso que nos ama tanto, que trajo a su propio Hijo a pagar un precio por nuestros pecados, que si lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, seremos reivindicados y llenos de su gracia. Fue ahí cuando comencé a congregarme los domingos y a asistir a grupos familiares, y donde aprendí que si buscamos primeramente a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Desde que el Señor me salvó y me perdonó, soy una persona prácticamente nueva, que aprendió a hablar con Dios y a poner mis decisiones primeramente en sus manos. Hoy puedo decir que confío en su palabra y en los propósitos que tiene para mi vida. Como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hoy sé que hay un Dios poderoso que nos ama tanto, que envió a su propio Hijo a la cruz a pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta tenga vida eterna. Por eso creo y reconozco que soy salva, por el sacrificio que nuestro amado Jesús hizo por mí, liberándome de todo pecado y llenándome de su gracia. Gracias a eso tengo un corazón que no siente odio ni guarda rencor a las personas. En obediencia a eso, ayer contraje matrimonio con el que hoy es mi esposo, y también me bautizo como símbolo de ese pacto que hice en mi corazón, reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pásame este aquí. Muy bien. Oh, los zapatos, sí. Muy bien, pásale ahí. Muy bien. Hermana Viviana, damos gloria a Dios por este paso de obediencia que el Señor le ha traído a tomar hasta este día. Y quiero preguntarle, ¿cree usted en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador? Sí, creo. ¿Lo confiesa con todo su corazón que Él es Jesús,
que resucitó de entre los muertos. Bueno, mi hermana Viviana, hoy la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Carlos. Carlos es el esposo de Viviana, que ayer, como la mayoría sabe, ayer se casaron, tomaron el paso de obediencia también de casarse. Así que, Carlos, compártenos tus testimonios. Buenos días. Mi vida antes de Cristo. Solía ser una persona marginada que me irritaba fácilmente por cosas mínimas sin sentido. Pensaba en tener un buen trabajo y así tener dinero para obtener cosas materiales, que es lo que me llenaba. La falta de un padre presente en mi vida me marcó mucho a mí, igualmente a mis hermanos. En mi corazón siempre deseé un padre que estuviera en todos los momentos de mi vida, donde necesité de él, y crecí con ese vacío en mi vida. Al no contar con esa figura paterna que pudiera ser mi apoyo, así como lo era mi madre en todo momento en mi vida, para mí y mis hermanos. Mi madre es una mujer cristiana. Hace muchos años ella conoce a Dios y ella fue el puente para que me acercara a Dios junto a mis hermanos. Poco a poco comencé a asistir a la iglesia, fue cuando comencé a conocer de ese amor infinito de nuestro amado Jesús. Ese amor incondicional que nos brinda, aunque no siendo merecedores de su misericordia, nos escoge en su amor infinito. Así fui sanando muchas áreas de mi vida que estaban mal y no quería reconocerlo. Por circunstancias de la vida, me aparté de su palabra y dejé de asistir a la iglesia. Me fui a vivir a otro país, viviendo una nueva vida que me parecía que estaba bien. A lo largo del tiempo, regresé a la casa de mi padre con un corazón arrepentido, porque reconozco que como estaba viviendo mi vida no estaba bien, yendo por el mundo sin rumbo ni propósito. En esta etapa de mi vida he aprendido a confiar en Dios, a esperar en su palabra, siempre teniéndolo presente en mi vida en cada decisión. Como dice Mateo 7:8, porque el que confía en Dios recibe lo que pide y encuentra lo que busca. Quiero seguir viendo su poder en mi vida. Quiero trabajar en cada área de mi vida y serle fiel a su palabra y su promesa. Porque he decidido tomar este paso de arrepentimiento y obediencia, de casarme con Viviana, la madre de mi hermosa hija, que hoy es mi esposa. Quiero amarla y respetarla, así como Jesús amó a su iglesia en la cruz de una forma sacrificial. Reconocer que Él es nuestro amado Jesús, Señor y Salvador, que solo Él encuentra tranquilidad y paz. Quiero consolidar mi familia para Él y no seguir en pecado. Quiero seguir conociendo su palabra, su camino y verdad, porque gracias a su misericordia somos salvos. En obediencias, ayer contraje matrimonio con Viviana, con la que hoy es mi esposa. Por eso estoy aquí. Hoy me bautizo como símbolo de obediencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, públicamente al frente de ustedes, como identificación que he creído en Jesús y me he arrepentido de mis pecados de corazón. Amén. Muy bien. Pásale. Muy bien, nuestro hermano Carlos, ¿has creído en el Señor Jesús como tu único Señor y Salvador? Sí. ¿Lo confiesas con tu boca y en tu corazón crees que Él resucitó de entre los muertos y que perdonó tus pecados? Bueno, mi hermano, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí está, mira. Gloria al Señor. Bueno, los niños pueden pasar. Gracias, niños, por haber estado acá. Gloria al Señor. Como dice Mateo 6:3, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, en novedad de vida. El Espíritu Santo nos bautiza en el momento de nuestra salvación y morimos en Cristo y nace un nuevo yo. Si tú no conoces a Jesús, esta es una imagen perfecta para que hoy te arrepientas y creas en Cristo y lo sigas y andes en una nueva vida que Él te la puede dar. Vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Les invito a que se pongan de pie y cantemos a nuestro Señor y Rey. Muy bien, felicidades. Oh, está. Por aquí estaba mi camisa y mi traje, que ya me toqué predicar. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. En humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Amén. Gloria a Dios. Sigamos cantando al Señor.
noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor. La Virgen cuida al bebé que nació. El santo niño, el enviado de Dios, duerme en paz celestial, duerme en paz celestial. Noche de paz, noche de amor. Tiemblan pastores al ver la visión. Desde los cielos se anuncia a gran voz. Coros celestes dan gloria a Dios. Hoy nació Salvador. Hoy nació Cristo el Señor. Noche de paz, noche de amor. Grande la estrella, la luz del Señor. Junto a los ángeles cantamos hoy, dándole gloria al Rey nuestro Dios. Cristo Jesús nos llegó, la salvación nos llegó. Noche de paz, noche de amor. Dios el Padre a su Hijo dio, alba de gracia que nos anunció. Amanecida la gran redención, cuando nació el Salvador, la noche que Él nació. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y recibamos la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor, damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Santiago y por la vida de nuestro hermano Enrique y la hermana Paola, por traer la palabra del Señor, los cantos y traer la palabra del Señor a través de los cantos. Gloria al Señor. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1 versículo 57. Vamos a leer del capítulo 1 versículo 57. Si no tienes una Biblia, te animo a que vayas, ahí en las bancas hay Biblias, y puedas ir a la página 1043. Ahí en la página 1043, ahí tenemos unas Biblias para que puedas seguirnos con tu vista. Muy bien, vamos a leerlo, y la palabra del Señor dice así. Vamos a leer hasta el versículo 80. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua,
y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo Abraham, nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Oremos. Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos alabarte a ti por tu misericordia y salvación. Gracias, Señor, porque tus promesas en Cristo son sí y amén. Y tú eres fiel, y tú nos sostienes, tú no nos dejas. Tú eres un Dios santo, 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 que debe ser temido, y al mismo tiempo eres un Dios bueno, misericordioso, tardo para la ira, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y a ti, oh Dios, a ese Dios santo, justo, bueno, misericordioso, es quien adoramos y a quien venimos hoy. Así como Zacarías, venimos a darte adoración por tu misericordia y la salvación en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En los evangelios se cuenta la historia de los discípulos que iban en alta mar en una tempestad. Y se nos cuenta esta historia porque los discípulos tenían miedo. Tenían miedo porque iban a morir. Iban a morir. Y viene Jesús en esta historia. En Marcos 4, despidieron a multitud, no tienen que buscarlo, escuchen la historia. Con ellos a la barca, como estaba, y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban, y había una tempestad inmensa sobre la barca, de tal manera que la barca se llenaba de agua. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo Jesús: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están atemorizados a los discípulos? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Primero, tenían miedo, estaban atemorizados por la tempestad. Posiblemente iban a ser ahogados, pero luego, cuando Jesús calma la tempestad, ellos tuvieron un gran temor. Alguien le llama el megatemor. ¿Por qué? Porque estaban presenciando al Dios encarnado, al Dios de lo imposible, al que al viento le dice cálmate. Nosotros le decimos cálmate a alguien y eso no ha calmado a nadie en siglos. Jesús es Dios. Jesús es poderoso, es santo, es
Es Dios que le dice al viento, cálmate, y el viento se calma. Pero los discípulos tuvieron miedo, pero luego ¿qué pasó? Tuvieron un gran temor. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Alaba a Dios por su salvación, por su misericordia y salvación, a un Dios santo, 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 temible, pero un Dios también misericordioso y bondadoso. Y lo vamos a ver en Lucas, versículo 57. Miren lo que dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Cuando Jesús viene a tu vida, Él te transforma. Creemos en un evangelio que transforma. Si alguien dice tener a Cristo, pero su vida no ha sido transformada, quizá está engañado. Pero el evangelio transforma, y hoy lo vimos. Dayana, Carlos, Viviana, ellos de una forma pública le dijeron al mundo: pertenezco a Cristo. Oremos por ello. Oremos que el Señor los sostenga, los guarde, y Él lo hará, porque Él comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y alguien que ha sido salvo por Cristo ya no debe ser igual. Él te sostendrá, Él te preservará y no te dejará, así como lo hizo con Zacarías y Elizabeth. Y se fijan, dio a luz. La señora en su vejez, la que no podía dar a luz, la mujer estéril, dio a luz, y el Señor fue misericordioso. Porque hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios respecto a nosotros de la salvación. Y en este momento, respecto a que Elizabeth iba a tener un bebé, Juan el Bautista. Pero si se fijan, sus vecinos y parientes, ¿qué pasa con los vecinos y parientes? En todas las edades y épocas siempre hay vecinos pendientes de nosotros. Siempre hay personas ahí viendo qué nos pasa, que oyeron que el Señor, escuche, que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Dios es misericordioso. Dios le dio un hijo a Elizabeth y a Zacarías en su vejez. Como todo en la vida, muchos se van a regocijar con tu gozo, muchos van a regocijarse. Y el ángel le había dicho a Elizabeth que daría a luz un hijo, y que la familia de Zacarías y los parientes oyeron esto y dijeron: Dios es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos muestra su favor. Tú y yo merecíamos la muerte, pero Él no nos dio eso, nos dio a Cristo, nos dio a Jesús, nos extendió su favor. Cristo pagando el precio, aplacando la ira de Dios sobre Él en la cruz, para que tú y yo recibiéramos el favor del Señor. Y el Señor había traído este gozo a esta familia, este regocijo, esta honra. Dios había mostrado su misericordia a Elizabeth y a Zacarías. Y gloria a Dios, porque esa misericordia es para su gloria y nuestro bien. Mientras estudiaba esta semana, leía a un pastor de Escocia, Oswald Chambers, y él me hacía pensar en esto, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Yo no puedo tener esto, dar a luz, yo no puedo hacer esto, yo no puedo obtener lo otro, y pensamos que Dios nos debe algo a nosotros. Hermanos, si le pidiéramos justicia a Dios, todos aquí no estaríamos de pie. Todos merecemos la muerte. Lo que Él nos dio es su misericordia, al enviar a su Hijo Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aún con eso, Él es tan bueno y bondadoso que nos permite disfrutar de este mundo, del trabajo, de la comida, del agua,
de los árboles, de la naturaleza, por su misericordia. Que no se nos olvide eso. No merecemos nada, merecíamos la muerte, pero gracias a Él, que en su misericordia no hemos sido consumidos. Y Oswald Chambers me hacía pensar en esto, y él se hacía la pregunta en su diario, estaba escribiendo y decía: quizá le has estado preguntando a Dios qué va a hacer en tu vida. Y él dice: quizá Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer, sino que Él se revela quién es en tu vida. ¿Quién es Él? ¿Crees en un Dios que es poderoso y está dispuesto a entregarse por completo a Él hasta que nada de lo que haga te sorprenda en lo más mínimo? ¿Cree que Dios siempre es el mismo Dios que conoces cuando estás más cerca de Él? Entonces piensa en lo innecesario y irrespetuoso que muchas veces es preocuparse. Que la actitud de tu vida sea una continua disposición a confiar en Dios en medio de la preocupación, que corras a Él, y que tu vida tendrá un encanto sagrado e inexpresable que será muy grato para Jesús. Debes aprender a ir más allá de tus convicciones, creencias, experiencias, hasta llegar al punto en tu fe donde no haya nada entre tú y Dios, y que lo único que haya es que tú contemples la misericordia del Señor y que digas: Señor, gracias, porque hoy estoy aquí, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Si no fuera por la misericordia del Señor, tú y yo no estaríamos aquí. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos sin esperanza. Pero gloria a Dios que Elizabeth tuvo y fue expresada la misericordia. Gloria a Dios. Pero el versículo 59 sigue diciendo: al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Y mientras estudiaba, los comentaristas, todos sabemos que en la Biblia, en el pueblo judío, circuncidaban al niño como una señal del pacto desde el pueblo de Israel, que eran parte del pueblo de Israel. Circuncidaban a los hijos al octavo día. Esto era que le hacían una cirugía en el prepucio del niño, del hombre, del varón. Y en el Antiguo Testamento vemos que debía ser circuncidado al octavo día. En Génesis 17:12 dice, Levítico 12:3. Y el nombre en el Antiguo Testamento, el nombre aparentemente se daba al nacer, ¿no? Y no parece estar relacionado de ninguna manera con la circuncisión. Ahora, los romanos daban nombre a los niños el 9º día y los griegos el 10º día. Y es curioso que los parientes intenten ponerle nombre al niño, ya que ese era el privilegio de los padres. Quizás simplemente daban por sentado que el niño llevara el nombre de su padre. Esto distaba mucho de ser inevitable. Y vemos aquí que la gente estaba tan emocionada que quería ponerle el nombre al niño, ¿verdad? Como muchos a veces otros vecinos y parientes quieren ponerle el nombre a los niños. También se ve aquí también. Pero en el 60 dice: no, sino que se llamará Juan, dijo Elizabeth. Respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre. ¿Se acuerdan que por haber dudado Zacarías, por no haber creído en el anuncio del ángel Gabriel de que iba a dar a luz un hijo, por no haber creído, ¿qué pasó? Le dijo: no podrás hablar hasta que nazca Juan. Entonces el Zacarías usaba una tabla ahora para escribir, y le dijeron: pregúntale por señas al padre, como lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Vemos que en el versículo 13 fue el ángel Gabriel que le dijo a Zacarías que se iba a llamar Juan, que lo llamara Juan, y que le dijera así. Y la gente se maravilló, la gente estaba atónita, maravillada. Entonces primero vemos
que como cristianos Dios muestra su misericordia con los suyos. Eso es lo primero que vemos. Dios muestra su misericordia con los suyos. Lo mostró con Elizabeth, lo mostró con el nacimiento, el anuncio, la promesa, el anuncio y el cumplimiento del alumbramiento de Juan. Gloria a Dios. Dios muestra su misericordia, pero no solo la muestra en el momento del nacimiento, tiene un plan y un propósito. Y quiero que recuerdes esto. Quizá estás sufriendo, quizá tienes un problema grave y quizá Dios no te va a decir por qué lo permite. Pero grábate esto. Él tiene un plan eterno, glorioso, que es bueno. Y que si estás en Cristo, Dios no es un Dios impersonal y tirano que se olvida de ti y no tiene cuidado de ti. Él, aunque no te diga por qué pasan las cosas, y Él no tiene que decirte, Él tiene un plan bueno y glorioso para su gloria y para tu bien. Y en esa misericordia descansamos. Las cosas que le pertenecen a Dios, dice Deuteronomio 29:29, son de Él. Las cosas secretas son de Él. Pero lo que nos ha revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. ¿Y qué dice? ¿Qué nos ha revelado? ¿Qué nos ha revelado el Señor? Nos ha revelado que los que aman a Dios, Romanos 8:28-30, todas las cosas cooperan para bien. A los que fueron llamados, dice, conforme a su propósito. Los que Él llamó, los que Él salvó, los que Él predestinó, los que Él santificó, los que Él glorificó, los que Él va a glorificar. Toda esta cadena de la salvación. El Señor, si el Señor te salvó, Él perfeccionará la obra hasta el día de Cristo. Y Él te sostendrá. Aunque no te diga, pero su misericordia, aunque no te diga el porqué de las situaciones, su misericordia es buena. Y no quites eso de tu mente. Su bondad es buena, misericordiosa. Pero luego, alaba con tu boca y teme a tu Señor en tu corazón. Recuerda, primero, Dios es misericordioso con los suyos. Segundo, alaba con tu boca y teme a tu Señor en tu corazón. Él está contigo. Mira lo que sigue diciendo el 64. Al instante le fueron abiertas su boca. ¿A quién? A Zacarías. Pudo hablar y suelta su lengua. ¿Y qué hizo Zacarías? Empezó a quejarse. Empezó a decir: ¿por qué, Dios, me tuviste 9 meses o 10 meses? Eso para mí es interesante, que son 40 semanas, es como 10 meses, ¿verdad? Pero son 9 meses. Eso es para otro día, tema para otro día. Pero son 9 meses y él empezó a hablar. ¿Y qué hizo? Se quejó. Empezó a preguntarle a Dios: ¿por qué, Dios, me tuviste mudo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice ahí? Comenzó a hablar dando alabanza a Dios. ¿Y qué pasó cuando empezó a dar alabanza a Dios? Vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. ¿Se acuerdan el megatemor que vino sobre los discípulos? Bueno, cuando alguien ve algo tan poderoso como esto, maravilloso, a Dios irrumpiendo en nuestra humanidad, la gente no le queda otra que temer. Y ahora, si tú estás en Cristo, este es un temor reverente, que te tiemblan las rodillas, que temes ante un Dios santo, pero es un temor de asombro, de respeto, de obediencia, por amor a Cristo. Pero el mundo sin Cristo tiene un temor de terror de Dios, porque saben que Dios es poderoso y el día del juicio viene. Aunque quieran callar,
aunque quieran callar con la avaricia temporal, la codicia, los lujos, los deseos carnales, fiestas, este mundo, pecado, aunque quieran callar su conciencia, saben que les espera un juicio. Los cielos lo cuentan, la gloria del Señor. La conciencia les dice que están en pecado, y en aquel día no habrá excusa. Entonces, pero los cristianos es un temor de decir: wow, Dios, tú eres santo. Si no hubiera sido por la obra de Jesús, yo estaría muerto, estaría fulminado, estaría como tirado, como ese perro que nadie da nada por él. Pero por tu misericordia, oh Dios, hoy vengo a ti con un temor reverente, dependiente de ti, porque te necesito, porque tú eres Dios. Y vemos que en este sentido, versículo 66, todos los que le oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Wow, estaba con él. Estaba con él. Entonces vemos que la única forma que alguien puede escapar de la ira de Dios en el día final es que la ira de Dios caiga sobre el Hijo Jesucristo en la cruz, y que todo aquel que vea a Jesús en la cruz y se arrepienta de sus pecados reciba misericordia, reciba el favor de Dios y el perdón por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso nos llena de asombro, de un temblor reverente de decir: tú eres santo, santo, santo. Si peco contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Pero nos llena de un asombro y de un amor de decir: iré a mi Padre y le pediré perdón. Le pediré perdón porque Él me recibe, no me rechaza, porque es un Dios misericordioso, un Padre misericordioso. Ven a Él. Si tú estás en tu vida con un temor de terror, no se me olvida, en Honduras yo predicaba en los buses. De vez en cuando íbamos a los buses, y una vez en una ruta pública estaba predicando el evangelio, y cuando me estoy bajando del bus se tira un hombre por la puerta de atrás gritándome y llorando, y me dice: tengo miedo, me van a matar y no sé qué hacer. Mucha gente está desesperada así, tiene enemigos, andan en cosas malas, sus pasos son de continuo al mal, y saben que su alma está perdida, saben que no tienen esperanza. Pero si corres a Cristo y si vienes a Él y te arrepientes, aunque haya consecuencias del pecado, porque hay consecuencias del pecado, sabes que puedes ser perdonado, puedes ser lavado, y tu alma puede ser transformada. Tu ser, tu naturaleza puede ser transformada a una nueva naturaleza para darle gloria al Señor. Y aquí vemos que esto es parte de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, primero, recordamos, el Señor es misericordioso con los suyos. Segundo, estábamos viendo, teme, alaba al Señor y teme alaba con tu boca y teme a tu Señor en tu corazón. Él está contigo. Y por último, alaba al Señor por su salvación. Mira lo que hizo Zacarías. Empezó por la llenura del Espíritu Santo. Dice el versículo 67, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ahí cuando dice profetizó, significa que fueron palabras de Dios. Palabras de Dios inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Y él profetizó, empezó a decir: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado
y ha traído redención a su pueblo. Acuérdense que habían pasado 400 años de silencio, donde había habido un silencio en el pueblo de Israel, y el Señor irrumpe en ese silencio, trayendo silencio a Zacarías para que no hablara, pero el Señor es el que habla, el Señor es el que irrumpe en ese silencio. Y en ese silencio muchas veces nosotros decimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? La respuesta a eso es: Él está trayendo salvación a su pueblo, y Él la trajo en Cristo, y Él tiene un plan eterno. Y aunque tú no tengas la respuesta, y no tienes por qué tenerla, Él te dice: la respuesta es Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Crean en mí, síganme, arrepiéntanse. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y luego dice: ha traído redención para su pueblo. Fue profetizado desde el tiempo antiguo. Y luego dice el 69: y nos ha levantado un cuerno de salvación. Cuerno es sinónimo aquí de poder, de un reino poderoso. Ha levantado un reino, y cada reino tiene un rey, y ese rey soberano es Cristo Jesús, Dios encarnado. Es de la casa de David su siervo. Este reino es sempiterno, es eterno. Un día Jesús regresará y pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, y toda rodilla se doblará delante de este rey. Tú te arrodillarás con un temor de asombro, de decir: Señor, si no fuera por tu gracia y tu perdón, yo no estaría aquí. Gracias, te amo, Jesús. O te arrodillarás delante de Él con un temor de terror, de miedo, porque sabes que lo has rechazado. Necesitamos correr a Él. Él no te rechaza. Y luego dice Zacarías en este canto profético de alabanza, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Los profetas hablaron de Jesús, hablaron de el nacimiento virginal, hablaron del Mesías prometido, que iba a venir de la simiente de la mujer de Eva, que iba a nacer de la casa de David. Hablaron los profetas de Jesús, y que iba a traer salvación de nuestros enemigos. Este hombre que se bajó del bus tenía enemigos humanos, pero tú y yo, fuera de Cristo, tenemos un enemigo que tienes que temerle. Ese enemigo es Dios. Si tú estás fuera de Cristo, si no tienes a Cristo y no te has arrepentido y no has nacido de nuevo, tu enemigo es Dios. Y el que tiene, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque es un Dios santo, santo, santo. Pero en Cristo Él nos salva y nos reconcilia con Él mismo. Nos reconcilia con Dios. Y no solo vence, no solo nos reconcilia, sino que vence al pecado y a la muerte, que son los enemigos que tenemos en esta naturaleza caída. Y Él vence al pecado por la obra de Cristo en la cruz, vence al pecado y a la muerte, y Él te da su misericordia y su perdón. No por tus obras, para que nadie se gloríe, porque ninguno de nosotros puede ser salvo por obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, tomando la ira de Dios en nuestro lugar, en el lugar de aquellos que se arrepientan y crean en Él. Y de la mano de todos los que nos aborrecen, Él nos salvó, dice el versículo 71, para mostrar, ¿qué dice? Misericordia a nuestros padres
y para recordar su santo pacto. ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento si Jesús no había nacido? Bueno, Jesús es eterno. Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Nadie creó a Jesús. Jesús es Dios. Él existe por sí mismo. Él fue concebido de María, se encarnó, pero Jesús ha existido desde la eternidad pasada. Y Abraham, Romanos 4 dice que Abraham creyó en la promesa de un Salvador, de un Mesías. Y a Abraham le fue contado por justicia el haber creído. Entonces todas las personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nosotros somos salvos en Jesús solamente. Solo por Jesús somos salvos. No por nada más, no por obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y Él mostró misericordia a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a José, a Josué, a David, a Salomón. A todos ellos les mostró misericordia en la promesa de un Salvador que iba a venir a morir por pecadores como tú y como yo. Ahora la pregunta es, ¿quieres recibir esa misericordia? Porque si no, eres enemigo de Dios. ¿Y cómo lo recibes esa misericordia? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él, dejando tu vida atrás de pecado y siguiendo a Jesús. Pero luego sigue diciendo, versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Y este pacto, el pacto abrahámico, vamos a ver que hizo un pacto, ese juramento, versículo 63, que hizo a nuestro padre Abraham. Génesis 12 habla del pacto abrahámico que en ti, le dijo Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo, todas las naciones ahora pueden ser perdonados. Toda persona de toda tribu, lengua y nación puede ser perdonada. Ya no solo los israelitas, ya no solo los judíos, ahora de toda tribu, lengua y nación, de Colombia, de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, de México, de El Salvador, de Brasil, de Cuba, de Puerto Rico, de todos lados, el Señor puede perdonarte y salvarte. Porque ese fue el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos, ¿qué dice el 74? Que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin ¿qué? Sin temor. Les sirvamos sin temor. Ya no con miedo, ya no con terror, sino ahora con un temor santo. Un temor santo. Porque Él es santo, santo, santo. Que nos tiemblan las piernas todavía. Pero también venimos y al mismo tiempo venimos con confianza. No por nuestras obras, sino porque Cristo Jesús rompió el velo del templo. Y ahora tenemos acceso al lugar santísimo por la obra de Cristo en la cruz. Para orar. Por el poder del Espíritu Santo podemos orarle a nuestro Padre con temor, con reverencia, con confianza. Pero dice, le sirvamos sin temor. Ya no hay miedo. Ya no hay este terror, ya no hay este miedo, sino que ahora le tememos, versículo 75, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Hermanos, todavía sigue existiendo el temor a Dios en los cristianos. Es un temor santo. Es un temor que no queremos pecar contra nuestro Dios, no porque vamos a ir al infierno, sino porque estamos pecando contra nuestro preciado Señor y Salvador, contra nuestro Rey y soberano Dios. Y queremos amarlo, queremos servirle en santidad y justicia delante de Él
todos nuestros días por la obra de Cristo. Ahora, hacer esto es imposible en nuestra fuerza. Pero alguien dijo, levántate, si fallaste ayer, pídele perdón al Señor. Levántate todas las mañanas apuntándole al blanco. Y recuerda, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y cada mañana tú puedes levantarte y caminar en santidad y caminar en justicia, viendo tu mirada en el autor y consumador de tu fe, que te va a sostener y te va a guiar, porque Él lo promete y le hizo el juramento a los padres Abraham y Él lo cumplió en Cristo. Pero luego, como todo buen padre o abuelo, ahora va a hablar de Juan en versículo 76. ¿Les ha pasado a ustedes que los abuelos están hablando de sus nietos por 3-5 horas? Y luego cuando los abuelos terminan a hablar de sus nietos, después de 3-5 horas, le dicen al otro que están hablando y le dice, hey, discúlpame, he estado hablando solo de mis nietos. Cuéntame algo de ti, dime, ¿qué te parecen mis nietos? Le dice. Entonces, aquí es lo que va a hacer Zacarías. Zacarías va a hablar de su hijo. Fíjense bien lo que va a hacer Zacarías. Va a hablar de Juan el Bautista. Pero miren qué lindo lo pone con el plan de salvación. Porque Zacarías está hablando por el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice. Y tú, niño, le dice a Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Acuérdense, Juan es la voz que clama en el desierto, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Les apunta a Cristo y ese debe ser nuestro trabajo, apuntar a la gente al Salvador. Juan no podía salvarlos. Yo no puedo salvar a nadie, ustedes no pueden salvar a nadie, pero podemos apuntarles a Cristo, podemos preparar el camino para que otros escuchen el Evangelio de la gracia y reciban el oportuno socorro y la misericordia en Cristo Jesús. ¿Y cuál va a ser el trabajo también de Juan? Para dar a su pueblo el conocimiento de ¿qué? De la salvación por el perdón de sus pecados. Perdón de sus pecados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, Juan lo hizo en su oficio profético. Él fue un profeta de Dios. Y el Señor dice, no ha habido otro, el mismo Jesús dijo, no ha habido otro profeta o alguien más como Juan. Juan dio su vida también por predicar el Evangelio, la santidad, por predicar la palabra, por hablar de arrepentimiento. A Juan le cortaron la cabeza por haber llamado a Herodes que se arrepintiera por su pecado de adulterio. Y vemos que Juan preparó el camino para el Mesías, para el Salvador, para que otros conocieran de la salvación por el perdón de sus pecados. Pero luego Lucas nos va a hablar, Zacarías nos va a hablar en esta profecía, en esta alabanza, y regresa al maravilloso regalo de la liberación que tenemos en Cristo, de la redención. ¿Por qué lo va a hacer Juan? ¿Por qué lo hace Zacarías? ¿Por qué lo hacemos nosotros? Por la entrañable ¿qué? Misericordia de nuestro Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Imagínate, hay una parábola en la Biblia, el rey, había un deudor que le debía, no podía pagarle la deuda ni con toda su vida. Y este hombre clamó al rey y le dijo, perdóname mi deuda, por favor. Y el rey lo perdona. Pero luego sale libre y va por la calle y este hombre se encuentra a alguien que le debía un poquito. Y le dice, págame lo que me debes. Y este otro le dice, perdóname por favor. No, dice, no te voy a perdonar. No le mostró misericordia, lo metió a la cárcel. El rey se da cuenta de que este hombre que le había perdonado
no perdonó a ese otro y le dijo: mira, yo te perdoné y tú no tuviste misericordia con otros, y lo echó a la cárcel. Hermanos, si entendemos el evangelio de la gracia de Dios, vamos a compartir el evangelio con otros, porque el único que puede salvar, el único que me salvó a mí es Cristo. Y si no lo compartimos con otros, no estamos completando con lo que el Señor nos ha dicho y nos ha mandado. No estamos obedeciendo. La mitad del discipulado es la conversión. Esa es la primera mitad. Conversión, iniciar en el evangelio. Pero la otra mitad es ir y hacer discípulos en la iglesia local, pero también predicando en todo lugar a toda criatura de las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Con que la aurora nos visitará desde lo alto, con esta luz, dice, para dar a luz a los que habitan en tinieblas. Tenemos que ir, ser sal y luz, para dar a luz, porque Cristo Jesús vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Si el Señor ha mostrado la misericordia a tu vida para que tú andes en nueva vida, en la luz de Cristo, Él es la luz, Jesús es la luz, entonces tú también tienes que ir y dar a otros a conocer de esta misericordia, para que otros también anden en el camino de la paz, en el camino de la verdad, en el camino de la vida. Y luego dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Hablando de Juan el Bautista, ya que era un nazareno, que el Señor lo apartó. Él se apartó hasta que llegó el momento que tenía que salir públicamente a empezar su ministerio. Y se fortalecía y crecía en el Espíritu, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. También tú, si has nacido de nuevo, puedes fortalecerte, conocer más a Cristo, fortalecerte en la palabra, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, no proveer para los deseos de la carne, sino para el Espíritu, y habitar en Él y andar en Él. Y si te limpias de estas cosas, puede ser útil para la gloria de Dios, para su gloria y para nuestro bien, por su misericordia y por su fidelidad. Alaba a Dios por su misericordia y su salvación. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Qué mayor amor, qué mayor misericordia que esa. Gracias, Dios. Si hay alguien aquí que no te conoce, oh Dios, abre los ojos del entendimiento, que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida para que vea a Cristo como la luz del mundo, el único que puede perdonarnos y salvarnos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Los voy a invitar a que respondamos a este hermoso mensaje cantando esta canción que se titula Pon tu mirada en Cristo. Pongamos nuestra mirada en nuestro Salvador, en el único que nos puede librar del pecado y de la muerte. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso
oh Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Gloria a Dios. Hermanos, ya que estamos aquí, tengo algunos anuncios rapidito, y queremos anunciarles que el 4 de enero vamos a tener un almuerzo a las 2:30 de la tarde aquí para dar la bienvenida a nuestros hermanos Enrique y su esposa Paola. Ellos van a ser él va a ser el nuevo líder de alabanza de la Iglesia Bautista Highview Campus Norte. Y damos gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Enrique y por tomar ese paso de obediencia, de vivir en misión en este momento. Él se congrega en Highview en español, igual que algunos de nosotros nos hemos congregado por muchos años. Él lleva 13 años congregándose allá en Highview en español. Entonces, una bendición que él pueda acompañarnos en esta etapa. Y bueno, para que le demos una bienvenida, el domingo 4 de enero vamos a tener un almuerzo a las 2:30, no 12:30, sino 2:30. Les voy a decir por qué. Porque el hermano Santiago, el del piano, él es el líder de alabanza de Highview en español, que nos ha estado apoyando por varios meses. Ellos se congregan allá a las 12:30 a las 2 de la tarde. Entonces vamos a invitar a algunos hermanos de Highview en español que vengan a almorzar con nosotros, para agradecerle también al hermano Santiago por el esfuerzo y todo el apoyo. Él nos va a seguir visitando de vez en cuando, pero agradecerle también por el esfuerzo todo este año y el apoyo a la iglesia que somos Highview
somos una iglesia en diferentes campus o en diferentes locales y damos gloria al Señor por eso. Así que bienvenidos, hermanos, damos gloria a Dios por sus vidas. Y ellos tienen 2 hijas, Dulcinea y Linet. Anet. Anet, muy bien. Ahora vamos a terminar. Recuerden que hay un tiempo de ofrendas, es un tiempo de adoración. Si quieren ofrendar, pueden dar a la salida. Ahí el hermano José tiene la canasta en la parte de atrás. También quiero comunicarles que el presupuesto para el próximo año fue aprobado unánimemente en todos los campus. Entonces, gloria a Dios por eso. Estemos orando por eso también y gloria a Dios por ello. Y el servicio de Nochebuena este miércoles, todos están invitados. En sus boletines, ahí está la dirección de Highview en español. Nos vamos a unir a Highview en español y al campus de Fegenbush a las 5:30. Vamos a tener un culto de Nochebuena, donde vamos a celebrar el nacimiento, conmemorar el nacimiento de Jesús, y un servicio de Nochebuena. Y tendremos una cena en el Salón World Café, allá también, ahí tienen la dirección en sus boletines, en esta parte, ahí está la dirección, este miércoles a las 5:30. Y después, al terminar, a las 6:30, vamos a tener una cena en el Salón World Café. Lleven su platillo favorito, porfa, para que todos compartamos algo. Lleven algo y vamos a compartir esa noche de Navidad 24, de Nochebuena, en familia, con otros hermanos. Y luego, después de ahí, pueden irse, si tienen alguna cena con su familia, o con amigos, pero les animamos a que puedan llegar al servicio de Nochebuena. Gloria a Dios por eso. Y por último, antes de la benedicción, como saben, la hermana Vicky, ella es la líder de mujeres y está cumpliendo años hoy. Felicidades, hermana Vicky, que el Señor le bendiga. Y por si alguien más está cumpliendo años también, si se nos pasó, voy a tratar en el futuro aprenderme otros cumpleaños. No a todos, si nos acordamos, a veces en los grupos de comunidad celebramos, pero hoy, como la hermana está cumpliendo, la hermana Yaniris preparó un pastel allá abajo para la hermana, y así que pueden pasar al salón de compañerismo y vamos a partir ese pastel y orar por la hermana. Y ahorita también vamos a orar por ella y darle gracias al Señor por su vida después de la benedicción. Vamos a leer la benedicción. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2:14. Amén. Y vamos a orar por la hermana Vicky y ser despedido. Dios, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Vicky, porque tú, Señor, le has usado grandemente aquí en medio de las hermanas, y ha sido de bendición a todos nosotros, de ánimo, cómo ella sirve con su vida, con su ejemplo, todo para tu gloria, Señor, todo para tu gloria. Y te pedimos que la sigas guiando, bendiciendo, y damos gracias por su vida, Señor, porque tú eres fiel. También gracias por Enrique y por Paola, porque quieren vivir en misión, Señor, en esta ciudad. Úsalos para tu gloria. Úsalos también con los jóvenes, que también van a estar ayudando en eso, sirviendo con los jóvenes también, para que ellos puedan ser de ánimo y que muchos jóvenes vengan a Cristo y que se arrepientan de sus pecados y te sigan a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, los niños están allá abajo también, para que así puedan pasar por los niños, y ellos están abajo. Ahí está el pastel también, y podamos compartir un ratico. Dios les bendiga.